el 14 de diciembre, último encuentro del año. Acá nuestra compañera Bettina me dijo dónde llegamos. Comparto pantalla. Sonó medio político, ¿no? Compañera Bettina parece como... Pero no fue la intención. Shmot, Éxodo 22, así es donde estamos, en el versículo 8. Me dijeron que llegamos hasta ahí. Bueno, vamos a dejarlo como parte de lo que hablábamos antes, que tiene que ver con robos y con descubrimientos de esos robos. Vamos a arrancar con el 9. Cuando diere un hombre a su prójimo asno, o toro, o cordero, o animal alguno, para custodiar, y muriere, o se quebrare, o fuere llevado, y no hubiere quien vea, juramento ante Adonai ha de haber entre ambos. Si no ha tenido su mano contra la pertenencia de su prójimo, aceptará a su dueño y no habrá de pagar. Empero si robar fuere robado de con él, habrá de pagar a su dueño. Aparece un tema nuevo, interesante. ¿Estás pidiendo que no hablen más? Muy bien. Les explico, estamos acá en nuestro espacio de clase y atrás está el espacio de comida donde hicimos el brindis. Hay gente de la clase de Torá, que no se, de historia, que no se queda, y gente que se queda pero está charlando y comiendo. Y se escucha, para contarles a los que están en su casa qué pasa. Y no queremos cerrar la puerta porque estamos en épocas de todavía de contagios complicados. Los problemas de pueblo. Bueno, lo que acabo de leer es un tema súper interesante, porque tiene que ver con la responsabilidad frente a los préstamos. A vos alguien te presta algo, y se te pierde, se te rompe, te lo roban. ¿Qué pasa? ¿Hasta dónde llega tu responsabilidad? Entonces ahora vamos a volver a mirar bien qué dice atrás, pero antes de llegar a eso, quiero decirles que es un tema de, para mí, doble aplicación. Por un lado, en lo concreto. Cada vez que pedimos algo prestado, cada vez que alguien necesita algo y lo pide porque no lo puede comprar, está asumiendo una responsabilidad que a veces no somos del todo conscientes de la responsabilidad que estamos asumiendo. Porque uno pide algo prestado y alguien lo presta con todo el amor y uno lo pide con toda la necesidad. Pero después a uno eso que pidió se le puede romper, se le puede perder, se lo pueden robar, y uno después ¿qué hace? Porque vos pediste porque no podías comprar. Y si lo perdés, ¿cómo haces para reponerlo? Y a veces eso genera una tensión, unos nervios que son muy complejos. Y les puedo contar en primera persona situaciones que viví de ese tipo, muchas. Desde gente que me prestó una valija para viajar hace varios años, cuando no tenía valija propia, y me prestaban una valija. Porque no teníamos regalado. Y, claro, exactamente. Y la tenía que devolver, y la rompió la aerolínea. Y más allá de que uno tiene un trámite para hacer, que te devuelven, te la repara, tenés que llevarla, nunca es lo mismo, y uno se siente súper mal. Entonces, antes de pedir algo prestado, sepamos lo que puede implicar ese préstamo. Y lo mejor que uno tiene que hacer es tener en claro los escenarios y tomar la decisión con los escenarios. Lo que uno no debe hacer es pedirlo libremente y después preocuparse. Uy, tenía que haberlo pedido, era imprescindible pedirlo. Mirá el quilombo que me metí. A mí me prestaron un bastón. Ana está contando que le prestaron un bastón para ir a España, porque si no, no te escuchan. Y llegué al aeropuerto, estaba sentada y me lo olvidé. Y se lo olvidó en el aeropuerto de España. Se lo olvidaste, en el asiento de al lado o en el taxi. Y tuvo que comprar otro para devolverlo. Son esas cosas que pragmáticamente tiene una virada. Pero hay otra, que yo algo ya alguna vez les conté, y es el campo simbólico. Y en lo simbólico, todos somos depositarios de préstamos. Y uno podría empezar a pensarlo incluso desde el nacimiento, ¿no? Yo, cuando nazco,
alguien me prestó una vida, que puede ser si somos creyentes en pensar en Dios, y mi cuerpo y mi vida es un préstamo que yo tengo que custodiar y devolverlo de la mejor manera posible, y yo alguna vez le conté que por eso no se puede uno autoflagelar ni lastimar, y tampoco están prohibidos los tatuajes y demás, porque no nos pertenece, es un préstamo del cual nosotros somos custodios, y entonces tener una vida sana es una obligación. Pero aparte, uno, para desarrollar y crecer, tiene préstamo de las vitaminas del sol, digamos, hay diferentes componentes. Ninguno llega a esta altura de la vida autosuficientemente. Todos llegamos endeudadísimos. La pregunta es si tenemos disposición a devolver. Si yo para crecer disfruté de un montón de cosas por las cuales no trabajé, como por ejemplo la vitamina que me da el sol, pero hay un montón de ejemplos más, ¿qué estoy dispuesto a hacer para devolver eso? ¿Cómo puedo reintegrar lo que me prestaron en nutrientes, vitaminas, minerales, agua? ¿Quién hizo algo por tener agua? Ahí te dejo. Entonces, de alguna manera, tenemos esa complejidad no, esa situación de saber que estamos en deuda, que recibimos préstamos gratuitos para llegar hasta donde llegamos. Y creo que eso es una linda actitud de vida para resolver cómo devolver parte de lo que nos prestaron y nadie nos reclama. Sí, Betina, a ver si. Sí. Una vez escuché a alguien decir una frase que inspiró, que había estudiado en la universidad pública, entonces como que sentía que tenía que devolver eso a la sociedad. Betina trae la analogía de alguien que estudió en la universidad pública y siente que de alguna manera hay que devolver a la sociedad, porque uno en las universidades públicas en la Argentina estudia de forma gratuita y en realidad no es gratuita. Todo tiene un costo. Lo paga la sociedad. Entonces, de alguna manera uno tiene que devolverle a la sociedad lo que estudió. Eso yo lo tomé como una inspiración para devolver también a hacer algunas cuestiones, sobre todo más en pandemia. Podía presentar más la necesidad. Y bueno, Betina cuenta que ella en su vida lo toma de esa manera y siente que lo tiene que devolver, y en pandemia especialmente con lo que pudo hacer. La actitud de aquel que presta, ¿no? ¿No tendría que ser como un préstamo desinteresado, olvidándote de lo que prestaste? Acá María pregunta si aquel que presta no debería hacer algo desinteresado y no esperar algo a cambio. La misma Torá nos va a decir más adelante, ya lo vamos a leer, que cuando le prestás a otro de tu pueblo, tiene que ser desinteresado. Y ahí va a surgir directamente y explícitamente la prohibición de cobrar intereses cuando prestás a alguien de tu pueblo. Y ahí hay una interpretación compleja respecto a si es alguien judío únicamente o cualquier otra persona, y las interpretaciones más habituales dentro del pueblo judío es que los préstamos sin interés es a judíos. Entonces el Hajá prohíbe prestar con interés a judíos y permite cobrar con interés a no judíos. Y quiero contarles que el mundo cristiano tiene la misma prohibición. Y por eso en la Edad Media el judío se posicionó como prestamista, porque los cristianos no podían prestarse entre ellos con interés, en cambio a un judío le podían pedir prestado con interés, y esa fue otras razones por las cuales el judaísmo desarrolló tanto, o los judíos son tanto, esa profesión o esa práctica. Cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia. ¿A qué te referís, Tomás, que me perdí? Pensé en el FMI, por ejemplo. Ah, que prestan sin ningún tipo de interés. No, que nosotros pedimos prestado y paga Dios. No sé, es la realidad que estamos viviendo en este momento. No sé qué pasó, no, algo pasó mal, pero estoy de acuerdo con lo que dijiste. A mí la pandemia me dio la oportunidad de devolver a mi mamá todo lo que hizo por mí toda su vida. Ahí Cari encontró una analogía interesante, parecía la de Betina en su rol de médica, pero acá Karina en su visión de familia. Explicarle eso a la FIP. Bien, no voy a hacer ese trabajo de explicar a la FIP, perdónenme.
Prefiero explicarle a ustedes. Bien, con respecto al texto que leímos, que lo quiero volver a compartir porque lo pasamos un poquito rápido, estaba en la situación de un préstamo con alguien que custodia y lo prestado se rompe o se muere. Si es un animal se muere o si es prestado se rompe. Entonces, acá el texto te pide un juramento. El juramento lo que dice es que no hay una intencionalidad tuya en destruir eso. Entonces, ese es tu compromiso. El préstamo que termina en rotura sin intención es suficiente. Es decir, que lo que la Torá te propone es, te prestaron una valija para hacer un viaje, porque vos no tenías valija. Y la aerolínea la rompió, y vos no podés hacer nada, y no podés recuperarla, y vos le asegurás que no tuviste nada que ver, el que te lo prestó tiene que prever que se puede romper. Te pregunto esto, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el derecho no está tiene dos cosas? Por ejemplo, si prestas ganado o ese tipo de cosas que puede consumirse, entonces tenés que devolverlo por otro similar o por otro igual. Entiendo, una cosa es algo que se rompió que no podés reemplazarlo, y otra cosa son bienes que se consumen. Un caballo, por ejemplo. Claro, y no podés devolver otro. Acá preguntan con el tema de los bienes que se consumen. Si vos te prestan un animal, Sí. Y entra en la categoría de recién, si vos lo cuidaste, prometés que no tenías atención y le pasó algo, no hay que devolver nada. Es parte de lo que hablamos. Ahora, si te lo roban, y el texto ahí lo que dice, si te lo roban es como si no lo hubieras cuidado bien. Claro. Si no lo cuidaste bien y te lo roban, tenés que reponerlo. Y reponerlo significa pagar lo del valor de mercado de ese animal. No puedes reponer el mismo caballo o el mismo perro que te prestaron. Entonces, tenés que pagar el valor del mercado de ese animal o reponer el producto que rompiste. Entonces, acá la Torá lo que hace una diferenciación, ahí te dejo Aníbal, es esta idea de si realmente estuviste atento y a cargo de lo que te prestaron, o si te relajaste y por eso pasó. Y si te relajaste y por eso pasó, tenés que hacerte cargo. Y así los invito a que piensen la vida. Siéntanse tranquilos cuando hicieron lo que tuvieron que hacer para que las cosas no salgan mal, aunque después salgan mal. Y no se sientan tan tranquilos cuando no hicieron lo que tenían que hacer, aunque salgan las cosas bien. Aníbal. No, yo iba a decirte eso, que lo que todos los textos que leíste recién apelan a la responsabilidad del que recibe el préstamo. O sea, si se lo comieron, no es tu culpa, pero si vos no te diste cuenta que se lo estaban comiendo, sí es tu culpa. Si vos no te diste cuenta y te lo robaron, es tu culpa. Tal cual. Si se lastimó porque se quebró una pata y bueno, mala suerte. O sea, creo que todo apunta hacia lo mismo, hacia que el que recibe el préstamo tiene que hacerse cargo del bien y cuando es una desgracia y queda claro que es una desgracia, no es su responsabilidad, pero si no es porque el tipo no lo cuidó como corresponde. Tal cual. Y yo quiero llevar este tema a un concepto bien de los padres. Nuestros hijos, hasta la edad de Bar Mitzvah, no son responsables de ninguna de estas cosas. Pero eso no significa que entonces no hay responsabilidad de nadie. Cuando nuestros hijos no son responsables de este tipo de cosas, lo somos nosotros. O sea, si nuestros hijos tienen un bien prestado, o no importa un bien prestado, algo, y lo rompen, o lo pierden, o se le roban, como las computadoras de los colegios, por ejemplo, la responsabilidad es de los padres. Y uno no puede decir, bueno, es un chico. Entonces, ahí entendemos bien gráficamente, aunque ya lo sabemos de entrada, ¿qué es educar un hijo? Educar un hijo es que asuma cuando la edad le permita las responsabilidades que le corresponden. Uno no debiera esperar que la edad le dé las responsabilidades a los hijos. Uno tiene que educar a su hijo para que cuando llegue a la edad correspondiente tenga la responsabilidad necesaria. Y esa es una de nuestras principales tareas como educadores. El tiempo no hace las cosas solo. No es que porque mi hijo es bar mitzvah o tiene 18 años, ya está.
yo tuve que haber hecho lo que tiene que haber hecho un padre, un educador, para que cuando llegue a esa edad esté preparado para asumir ese lugar. Ahora, si yo soy el hijo o el alumno, puedo sentir que mi responsabilidad no empieza hasta cierta edad. Pero cuando llego a esa edad, no puedo poner más de excusa ni culpar a mis padres. Y eso es otra de las cosas que pasa muy seguido. ¿Cuánta gente tiene 40 años y sigue responsabilizando a los padres de las cosas que le pasó? No, porque a mí, mi papá, cuando yo era chiquito, o porque a mí me tocaron estos padres que en realidad no. En algún momento dijeron, basta, ahora en algún momento es tu responsabilidad. Y claramente en el siglo XXI no es a los 13 años, los varones. Sí es a los 12 las mujeres. Las mujeres tienen que ser responsables. Pero en estas épocas hay que pensar que el número es otro. Es simbólico el elegido. Cuando el hombre... Es paradójico, ¿no? Como una situación muy extraña. No sé si pasa, pero como que generacionalmente se da que los que tenemos 50 y tanto, teníamos una vida de adulto a los 13. No, de verdad digo, ¿no? Y a veces vemos que este retraso en la maduración que trajo la esta época del siglo XXI, una cosa anacrónica que no sé, nos plantea realmente un desafío. Entonces, traduzco. Bettina dice que no se escuchó. Ustedes no escuchan, ¿no? Cuando habló Bettina. No. Ella trae la idea que en nuestra generación le tocó como lo peor de los dos mundos. Cuando éramos más chicos, se nos hacía responsable más tempranamente y teníamos que asumir esos lugares con edades más bajas, y nuestros hijos están creciendo en un mundo donde esas edades de responsabilidad se asumen más tarde. Eso a grandes rasgos fue lo que quise decir. ya no sé si era que nos ponían, capaz que se daban. Bueno, se daban, pero uno la vivía así. Y yo en eso le sumo que quizás a Bettina, es que nosotros nos tocó ser chicos en la época en la que mandaban los padres, y hoy nos toca ser padres en la época que mandan los chicos. Tenemos varios... tenemos como varias como situaciones así complejas, pero lo que yo les quiero decir es que la Torá nos exime de las responsabilidades solamente bajo ciertas circunstancias o bajo ciertos momentos de la vida, ciertas edades. En el resto del tiempo y en el resto de las circunstancias tenemos que hacernos cargo. Y lo que más nos cuesta en la vida es hacernos cargo. Nos cuesta muchísimo. Yo tuve una situación hace muy poquito, en mi rol acá de director en Lambert, que me toca supervisar gente, con alguien que había cometido un error importante. Y tuve esa información con 100% de certeza. ¿Por qué? Y porque hoy la tecnología, el error de esta persona quedó en un audio y me reenviaron el audio y está claramente el audio de la persona diciendo lo que no tiene que decir. Claro, imposible, digamos, no hay dobles interpretaciones, no hay me sacaron de contexto, no hay, no, yo no quise decir eso, yo no dije eso, era bien claro. Y cuando me senté a hablar con esa persona, más allá de lo incómodo y difícil de algunas situaciones, me pasó algo muy fuerte, que reconocía el error fuertemente y pedía perdón fuertemente, pero en el final de la frase siempre involucraba algún tipo de excusa con algún tipo de... como si les dijera, Fabi, tenés razón, te pido perdón. La verdad que cometí un error que no entiendo por qué lo cometí, pero igual Gaby no se dio cuenta y no me dijo nada. Un mecanismo de defensa. Como que asumía la responsabilidad, pero al final la quería diluir. Y cuando volvía yo sobre el tema, porque no quería que decir, me volvía a decir, no, es verdad, no, asumo plenamente la responsabilidad, asumo, pero yo se lo mandé a Pucci y Pucci tampoco me dijo nada. Y entonces vuelvo sobre el tema y me dijo,
No, o sea, no pudo en ninguna de las situaciones, asumir la responsabilidad sin agregar algo más. El sí pero. Y ese sí pero con las responsabilidades es muy peligroso. Entonces yo quiero invitarlos a que dejemos esas excusas, ese sí pero o esos intentos de diluir lo que nos cabe. No, es verdad, lo hice yo. Lo que pasa es, no, tenés razón, yo estuve mal, pero y ponemos algún tipo de... Puede llegar a ser un modismo también, ¿no? Yo creo que no es un modismo, creo que es la necesidad de no asumir la responsabilidad completa de lo que hicimos. Es buscar lo que psicológicamente nos deja un poquito más tranquilo, que es un corresponsable, un cómplice. Es también un poquito, algo de ego. Hice una publicación esta semana en Instagram, ¿no? Que cuando a veces nos adulan o nos buscan un defecto, puede saltar el ego. Y a mí me parece que es como una defensa que uno hace porque necesita protegerse de no verse en el error, en la equivocación, parece como si fuera más difícil. No, la grandeza está en reconocerlo y tener humildad. Es una justificación. Pero un segundo. Bettina plantea que esto se complejiza o suele pasar porque se pone en juego el ego. Cuando vos te reclaman algún tipo de falta de responsabilidad, sentís tu ego atacado y cuando te sentís amenazado, reaccionás defendiendo ese ego. Ahora sí, perdón. No, que creo yo que también está ocupando un lugar de una justificación. Es decir, hice esto, pero cuando vos decís sí, pero, no te justificás. María le suma que uno lo que busca es una justificación. Y lo que yo de alguna manera decía es que esa justificación te hace creer que sos menos responsable o te diluye la culpa o te defiende. Te hace sentir menos. Bien, a grandes rasgos, con esto estamos bien de haber repasado estos versículos respecto a lo que pasa con los préstamos. Y va a seguir, porque si es devorado, tiene que traer el testimonio, eso ya nos vamos a meter en estos cosas, no. Acá está el préstamo de un animal, y lo que yo te contestaba antes, hay que pagarlo en ese caso. ¿Qué pasa si un amigo te pide dinero? Depende de quién sea. Si es tu rabino, tenés que prestarle. Acá dicen, ¿qué pasa si un amigo te pide prestado dinero? Y yo le dije, al rabino siempre se le presta. El resto depende. No, yo lo conté antes, fue lo que les conté antes, que en el pueblo judío tenés que prestar y sin interés a alguien de tu pueblo. Y recuerden, no sé si ya lo leímos o no, pero lo deben saber, que los préstamos caducaban cada 7 años. El año sabático anulaba los préstamos que estaban en la mitad del proceso. Sí, Claudio. ¿Qué pasa en el caso de dejar en custodia un bien y que hay un siniestro? Por eso, si vos no tenés ninguna responsabilidad, lo pierde el dueño del bien. Si vos me prestaste algo a mi casa y a mí entra un ladrón a punta de pistola y mi casa estaba cerrada, no tengo responsabilidad, lo perdés vos. Ahora, si entró el ladrón porque yo dejé la puerta abierta, lo pierdo yo. Pero lo mismo pasa cuando te pido, por favor, cuidame mi casa que me voy de vacaciones. Si yo te acepto cuidar tu casa y la dejo abierta y te la roban, soy responsable. Si yo la cuido y la cierro, okay. Por eso aceptar un préstamo es una responsabilidad. Y eso es lo que tal vez a veces uno no toma en cuenta y por eso digo que estas cosas hay que pensarlas bien. Vamos a cambiar de tema, al 15. Cuando sedujere un hombre a una virgen que no ha sido desposada y se acostare con ella, mediante dote habrá de desposarla para él como mujer. Bien, ¿cómo? Exactamente. Según la Torá, un hombre se casa con una mujer con uno de 3 pasos. Repito, con uno de 3 pasos.
Hay que hacer uno de los tres. En el Talmud dice, Kesef, Shtar, Ubia. Eso es uno de los tres pasos. Kesef. Kesef es en hebreo plata. Es la entrega de un bien de valor. Si yo voy a una mujer y le digo, ¿te querés casar conmigo? Y te doy un bien de valor que se estableció después, que es el anillo representa eso, es un camino para casarme. Kesef. Shtar, documento. Shtar, si yo firmo un documento llamado hoy Ketubá, el contrato matrimonial, también me caso. Y Biá, es el que acabamos de leer, si voy a una chica y le digo, soltera, virgen, ¿te querés acostar conmigo? Y ella me dice, sí, y vamos, y nos acostamos, nos casamos. Qué bueno. ¿Sabes la cantidad de jóvenes que hay casados hoy? Qué fácil, digo. O sea, a mí me pone mal porque me pierdo hacer el casamiento yo. O sea, Claro. entonces, hasta el Talmud, desde la Torá hasta el Talmud, funcionaba así. A partir del Talmud, a partir de hace 1700 años, los rabinos establecieron que hacen falta los tres pasos. Hace falta la entrega de un bien de valor, el anillo, la firma de un contrato, la ketubá, y la consumación del matrimonio, que es cuando termina el casamiento, no antes, se van a una habitación y consuman el matrimonio. Esas tres cosas. Es que además las dos primeras, digamos, hacen a la publicidad, o sea, que todo el mundo se entere. En cambio, el simplemente acostarse es un acto tan privado que... Con testigos. No, porque en lo tradicional muy antiguo, se quedaban afuera, atrás de la puerta, y después salían y mostraban la sábana. Así que había algo semipúblico en todo eso. Bueno, Y después... un poco ortodoxa, porque en un momento está en juego, me parece, no tenemos con si el consumo no el acto, porque ella tiene una dificultad con dolor, y él como que en un momento, si nos vemos, no la termina tomando. Bettina recuerda algo de ese estilo de la serie poco ortodoxa, que hay algo ahí también que costó concretar ese matrimonio, y si no se cumplen los tres pasos, no hay matrimonio. O sea que si alguno de los tres no se hace y hay una prueba de ello, se anula el matrimonio o no es válido, no está concretado. Pero también la firma de la ketubá o la ceremonia no está también por medio de un testigo. Es decir, el casamiento. Para todo tiene que haber dos testigos, ¿sí? ¿Sí? Ahora, por eso van a entender el próximo. Mas, si se negare el padre de ella a desposarla a él, plata habrá de pesar, de acuerdo con la dote de las vírgenes, de acuerdo a la dote de las vírgenes. O sea, yo me acosté con esta chica y me casé, pero no tuve consentimiento del papá de ella. Y el papá de ella consentía y me dice, no, con este no, porque no sirve, porque no es bueno, porque no es para vos. No solo que no me casé, o sea, me casé, ahora me tengo que divorciar y tengo que pagar la virginidad que tomé. Porque esa chica ahora va a ser casada, ya no virgen, y esa dote va a valer menos. Entonces yo tengo que compensar esa diferencia pagando esa dote. No importa, lo importante de esto es que una de las tres cosas en la Torá era casamiento, y si no se producía, había que hacer un divorcio. Había que hacer un divorcio. Y con esto les quiero decir que es súper de avanzada la Torá, que hace 2000 años estableció el divorcio. Y estableció la posibilidad de desandar un casamiento cuando no hay voluntad de seguirlo. Y eso me parece que impacta en la vida judía hasta el día de hoy de una manera tremenda, y no sé por qué, más o menos, digamos, 1500, 2000 años después de que la Torá lo marcó,
y que el Talmud lo ratifica, la Iglesia, en el mismo momento que el Talmud está ratificando esto, establece todo lo opuesto. Y dice, no sé, no quiero juzgar porque, digamos, con los ojos de hoy sería así, pero en aquel momento, por alguna razón, deciden ir por la vereda de enfrente y establecer que si hubo un casamiento, nunca más se puede desaldar. Ahora, yo no lo sé por el trabajo, pero lo que sí se permiten son las nulidades, que habría que ver que realmente no las tenemos, se permiten nulidades matrimoniales en ciertos casos. Bueno, nuestra abogada acá nos dice, perdón que tradujo, te interrumpí, pero que si bien no se puede establecer un divorcio, sí se pueden establecer nulidades de los matrimonios. Y yo quiero decirle que las nulidades de los matrimonios llevaron a las mayores corrupciones de la Iglesia, especialmente del papado. Porque ahí es donde se pudieron establecer ciertas nulidades que se compraban y se vendían. Pero por eso digo, te hablo desde el punto de vista jurídico. No estaba permitido el divorcio, de hecho en Argentina por 1985, entonces podías ir por el camino de la nulidad canónica, digamos, lo cual tampoco significaba la nulidad del punto de vista civil, pero en la Iglesia Católica lo usó como negocio, por así decirlo, porque había muchas nulidades. Entonces, repito por las dudas y les voy a decir algo de esto importante y después le dejo a Claudio que levantó la mano. Acá decía que la nulidad se podía establecer en la Iglesia, entonces había una posibilidad de ir por ese camino. Yo quiero contarles que en la visión clásica judía, el que puede desarmar un casamiento es solo el hombre. Porque después, cuando leamos en Deuteronomio, el 5.º libro de la Torá lo dice explícitamente, que si un hombre no quiere mantener su matrimonio, le escribe el texto dice Sefer Kritut, un documento de divorcio, y divorcia a la mujer. Y como la Torá lo dice tan explícitamente, los rabinos en Talmud lo tomaron explícitamente y determinaron que el único que puede dar el divorcio es el hombre. Y ahí nace el concepto de Isha Aguná, la mujer anclada, en donde hay un montón de películas y obras de teatro que muestran cómo la mujer quedó atrapada porque el hombre no le quiere dar ese divorcio. Entonces, en la década del 50, 1950, un grupo de rabinos estableció un mecanismo, el primer mecanismo que después hubo mejores superados, para solucionar ese problema, apostando a la nulidad. Hacían ketubot adrede con una falla, y si el marido, llegado el caso, no quería divorciar a la mujer, se hacía un requerimiento ante la justicia rabínica, y quedaba invalidado el casamiento por la nulidad y no por divorcio. Pero fue un truco que no prosperó. Claudio y después Aníbal. Una pregunta. Entonces, el padre era el dueño de la virginidad de la chica antes del casamiento, y eso, si es así, ¿sigue existiendo la ortodoxia? Sí, te voy a cambiar un poquito la frase porque es un poquito fuerte, es un poco shocking. El padre es el responsable de su hija hasta que se casa. Por eso el padre acompaña a la novia hasta la jupá, porque es el tutor encargado y responsable de la hija. Entonces, el papá es el que puede anular un casamiento porque él no prestó su consentimiento. Después de casada, estamos hablando de la halajá clásica, no de hoy en día. Después de casada, el responsable es el marido. Y antes de casada es el padre. Y si se casa sin que ese padre dé consentimiento, ese padre puede anular ese casamiento. Aníbal. Yo en algún momento habíamos estudiado, no me acuerdo en dónde, que había opciones, por ejemplo, si el marido no cumplía con sus obligaciones, o si no la trataba adecuadamente, o si la mujer lo consideraba repulsivo, que podía solicitarlo, ir a un tribunal la mujer y pedir que el matrimonio se anule. ¿Es así o no es así? Es así, pero de vuelta, la mujer tiene que ir a un tribunal y pedirle al tribunal rabínico, y el rabino tiene que forzar, presionar al marido, porque el único que puede dar el divorcio es ese marido. Lo que pasa, Aníbal, es que
un tribunal rabínico puede forzar a un marido a dar el divorcio cuando hay las causales que fijó la Edad Media en su halajá. Frecuencia sexual, mantenimiento de la casa, de la vestimenta. Pero si es por otra razón, no lo puede forzar. Lo puede forzar si decide forzarlo. Y en muchos de estos mundos, en general, los rabinos toman partido por los hombres. Lamentablemente fue mucho tiempo así y en algunos lugares sigue siendo. ¿Betina? Yo creo que ya te lo dije en algún otro espacio, pero vuelvo, porque creo que también hay crecimientos más acelerados en los últimos años que podrían llevar a que algo que me parece que vos mismo me dijiste que tendría que tener una actualización, pero una resignificación, o darle alguna más con todo el lucha que hay de igualdad en este momento, que está mucho más fuerte en estos últimos 2, 3 años, como que falta algo ahí, ¿no? Como que está fuera de... El mundo mazorquí, Betina dice si no habría que buscar acelerar estos cambios, sobre todo en los mundos nuestros donde la paridad de género ya está en muchas cosas. En el mundo mazorquí no es un problema. Este es solo un problema del mundo ortodoxo. El mundo mazorquí lo resolvió. Hay muchas chicas y muchas mujeres caen en un matrimonio ortodoxo sin tener la dimensión de lo que digo. Absolutamente, pero en ese mundo nosotros no. El cambio de género y la actualización, lo que vos pedís, es el mundo no ortodoxo. El mundo ortodoxo no lo hizo. Así que el mundo mazorquí sí existe. No es un problema. Y ya una ya no es más un problema. Hay diferentes respuestas alárgicas, hay varias opciones. Hagamos la discusión cuando hablamos para que esté bueno cuando nosotros nos quede como algunos claro cuál posición. Yo siempre traigo como anécdota la primer solución que se implementó, que es esta que tuvo con error. Pero después se fueron superando, mejorando. No es un problema del mundo mazorquí, es un problema del mundo, incluso les diría del mundo ultra ortodoxo. El mundo ortodoxo más o menos ayornado, la neo-ortodoxia, los rabinos funcionan como los que terminan destrabando estas situaciones. El único problema que la ortodoxia y ultraortodoxia no solucionó, y que es un problema de verdad, es cuando el hombre desaparece. Que es cuando no hay pruebas de su muerte, pero no está. Entonces, por 10 años sigue casado. 10 años. Sí, hay que esperar ese tiempo para que después decretar una muerte. O sea, es tremendo, y hay casos donde no lo decretan nunca más y queda como... y habiendo pasado la Shoah, y habiendo pasado guerras, esto puede pasar. Que alguien se muera en la Shoah, ya ha sido asesinado en la Shoah, o se haya muerto en un campo de batalla, y no haya testigos, y no aparece el cuerpo. ¿No tiene que pasar 10 años para considerarse una viuda, por ejemplo? En algunas respuestas posibles está ese número, pero hay mujeres que quedan ancladas. Igual 10 años, perdiste una vida. O sea, pero son situaciones que hoy en nuestro mundo no son un problema, pero siguen siendo un problema. Bueno, veamos alguno más, antes de... También se nos va el tiempo, pero que sea alguno más. Son todos temas aislados, todos temas sueltos. A hechicera no habrás de dejar vivir. Bueno. Y acá Tomás dice que esto también fue un tema con los desaparecidos, tal cual. En la Argentina fue lo mismo, perdón. Mujeres ancladas por hombres que desaparecieron. Sí, Gaby, no te escuché. Sí, las hechiceras, dice la Torá, no las puedes dejar vivas. Es una sutileza. Definamos bruja. Ustedes saben que en la antigüedad, en la Torá, en la época de la Torá, muchas de las leyes, por no decir todas, vienen a combatir prácticas establecidas. La Torá no te dice no viajes al espacio, porque nadie viajaba al espacio. Las cosas que te vienen a prohibir son las cosas que pasaron. En esa sociedad, en la sociedad primitiva, en la sociedad pre-Torá, había mucha superstición. Y sacar a Egipto de la cabeza de los judíos fue el objetivo de la Torá.
La Torá nos cuenta que sacamos a los judíos de Egipto, pero después hay que sacar a Egipto de los judíos. Y eso es sacar las prácticas que teníamos, que aprendimos en el mundo externo. Y una de las prácticas difundidas en ese Egipto era entregarle tu libertad de decisión a una fuente externa. Porque acá el problema no es si es una hechicera, si es mujer, si es varón. El problema está en la gente, para entender por qué está todo acá, que no asume responsabilidad. Y vos no asumís responsabilidad cuando le das la responsabilidad a otro a que te diga qué tenés que hacer. ¿No pasó con Paró, Y- con los zapatillas, con los magos, y él los llamaba para que hicieran una cosa? No sé, No, pero eso tiene que ver con la competencia, con las plagas. Pero esto es cuando vos vas a alguien y le das la responsabilidad de lo que vos tenés que pensar, decidir y hacer. Y buscás una hechicera para que haga por vos, que haga algo sobrenatural para que vos sepas el futuro, o para que vos soluciones el futuro, o para que vos cambies. Si no, eso es tu responsabilidad. O peor, para que le hagas daño a alguien, que de hecho, lamentablemente hay de ese tipo de cosas hoy en día. Que- También cuando buscas a alguien para que le haga un daño a otra persona, que de hecho existe hoy en día, uno puede Pero creerlo, pero en el fondo es lo mismo, es yo tengo un problema con alguien. Y en lugar de asumir la responsabilidad del problema y solucionarlo, voy a una hechicera y le digo, mátamelo, o que le vaya mal. O sea, en lugar de trabajar conmigo, o en lugar de trabajar con la reconciliación, o con el perdón, o con la reparación, me saco ese problema encima con un atajo. Y por eso está metido en todo esto que estamos hablando. Perdóname, ¿y el curandero entra dentro de este grupo? ¿O No, dejemos al curandero afuera, porque No, no, en serio, te lo pregunto, totalmente. de corazón. No fue un chiste. Digo, dejemos porque es un tema aparte, es un tema en sí mismo, no es un hechicero. En este caso, y por eso está en este hilo de cosas donde gente no asume la responsabilidad como corresponde, ¿no? El que se acuesta con alguien sin pedir la autorización correspondiente, el que pierde lo que le dan. Estamos hablando siempre de cosas de responsabilidad. Ir a una hechicera tiene que ver con eso. Entonces, para cerrar, pues ya son las 9, nuestro encuentro de hoy, yo les diría que la Torá nos pide encarecidamente en todos los aspectos que nos hagamos cargo, que seamos responsables. Y que hay muchos mecanismos de escape de esa responsabilidad. Las sociedades construyeron muchos mecanismos para no asumir responsabilidad. Porque la responsabilidad pesa, porque la responsabilidad cuesta, y porque la responsabilidad te pone a vos en el centro, de que hagas las cosas bien o de que hagas las cosas mal. Entonces, asumir esa responsabilidad es crecer. Cuando evadís, no creciste. Si vas a una hechicera, es porque no creciste. Si haces cosas que evaden tu responsabilidad, es que no pudiste dar esos pasos de crecimiento. Así que bueno, cerrando nuestro encuentro de Torá del 2021, último encuentro, les agradezco el camino y la responsabilidad que tomaron de conectarse todos los martes a la noche. Gracias por acompañarme, espero que tengan un buen descanso, un buen verano, y que nos reencontremos el año Fabi. Rob, gracias a todos. Un abrazo grande. Buenísimas las clases, Fabi. Sigamos en el 2022. Seguimos. Sí, por favor. Impecable, gracias. Gracias. Ya se pide. Gracias. Se puede pasar. Un saludo a los compañeros virtuales. Acá están saludándolos. Eso, saludos. Saludos a los presenciales. Virtuales y presenciales. Buen año para todos. Chao. Chao. Gracias.